después virus hemorrágicos. Vamos a ver para qué usted va cada uno y vamos a poder empezar a integrar un poco los conocimientos porque ya faltan pocas clases y se viene el examen. Así que tomen nota de las preguntas que voy haciendo, cómo lo voy integrando, cómo voy representando, porque así es el examen, para que tengan una idea. Cuando al principio de todo hablábamos de los bacilos gram negativos fermentadores de glucosa, ¿se acuerdan? Creo que fue la primera clase, las enterobacterias. Después vimos los no fermentadores de glucosa, y los bacilos curvos. Y ahora nos quedan el otro gran grupo, el último gran grupo de bacilos gram negativos, aerobios o microaerofílicos que infectan al ser humano. Los que llamamos hemófilas fastidiosas. ¿Por qué fastidiosas? Porque nos fastidian a los microbiólogos para crecer. ¿Por qué nos fastidian? Porque son exigentes nutricionales. No les viene bien cualquier cosa como a las enterobacterias que crecen en cualquier medio. Por lo tanto, ¿y eso qué les importa a ustedes? ¿Qué me importa? Ese problema tuyo que le vas a poner una de chocolate, le vas a poner microaerofilia, eso todo, o le vas a agregar factor 5, factor 10, todo eso es problema del microbiólogo. No tan así, porque también es problema del médico, porque son microbios que al ser exigentes nutricionales necesitan la gran mayoría contacto directo para poder contagiarse. O fomites en un jardín de infantes, o muchas de estas infecciones van a ser microbios de la propia microbiota y que van a aprovechar distintas ocasiones para producir patologías y vamos a ver que son múltiples las patologías que producen. ¿Cuáles vamos a ver? Bordetella pertussis, que ya casi no tenemos por tener vacuna, ahora vamos a hablar de ella, pero igual tenemos que hablar. Hemophilus, y dentro del grupo Hemophilus, Haemophilus influenza, Haemophilus atrophicus, y también Haemophilus ducreyi, que tampoco tenemos, pero en algún momento podemos tener. Bruselas, Abortum melitensis y suis, las más comunes de las especies que tienen que aprender. El grupo ASEC, que no hay que aprender los nombres, microbiota habitual, y dan algunas enfermedades en pacientes puntuales, cosas para informar, para presentar un congreso. Y la Legionella neumófila, que por suerte tampoco tenemos, pero tiene su historia en la Argentina un poco farandulera. Y ahora la vamos a ver al último, y hay casos, lo que pasa es que se piensa poco en Legionella neumófila. Bordetella pertussis, empezamos. Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo que es aerobio estricto, no es porulado, inmóvil y que produce la tos convulsa o coqueluche. Algunos de ustedes seguramente habrán escuchado tos convulsa, coqueluche, tos coqueluchoide, tos quintosa, habrán dado en semiología. Porque tiene una presentación clínica característica, ese tipo de tos paroxística. El paciente empieza a toser y no es que es una sola estallido de tos, son 4 o 5 repetidos, sin poder inspirar. Muchas veces el paciente se pone cianótico en ese acto repetitivo de toser y después hace un reprise inspiratorio muy profundo. Y aparece tiraje, cornaje, y muchas veces el niño le pasa eso, que aparece con derrames en las conjuntivas, en las mucosas, del esfuerzo tremendo por toser. El catarro, en general, expectora poco catarro, y si expectora un catarro filante como clara de huevo, que le cuesta arrancar. Como que no es un catarro, no es una tos productiva de esas francas fáciles que elimina catarro. Era una de las infecciones comunes de la infancia, infecciones epidémicas. El contacto es directo, persona con persona, el reservorio es humano,
Y se contagian por gotas de flush, por proximidad. Acuérdense que las gotas de flush, ¿hasta cuántos metros pueden ir? Importante eso para saber. ¿Qué idea tienen? 5 metros. Ya le dije metros, así que ya les di una idea. ¿5? Sí, de 5 a veces hay trabajos que dicen que hasta 7, 8, 10 metros, porque las marcan con fluoresceína y después la miran en el ambiente. También puede ser contagiado en los jardines de infantes, en las guarderías por los fomites. El nene que se pone el juguetito en la boca y después, o el lápiz, y después comparte con los amiguitos. Tiene un periodo de incubación de 15 a 20 días, pero después tiene un periodo de estado de hasta 4 semanas. Así que es un periodo de evolución lenta, la enfermedad. El paciente cura ad integrum, pero muchas veces, si la infección es de jerarquía y en niños pequeños, ese niño puede quedar con alteraciones del árbol respiratorio. ¿Qué alteraciones? Fundamentalmente bronquiectasias. ¿Saben lo que son las bronquiectasias? No, no es colapso de bronquio. Es que en los sitios, como niditos de paloma, dice la literatura, en los sitios donde entran los vasos a los bronquios, son sitios de mayor debilidad. Y ahí, con el esfuerzo reiterado de la tos, se producen como vesículas, como bolsitas. El árbol respiratorio, en vez de ser un tubito perfecto, tiene como nidos de palomas saliencias. En esas bolsitas se acumula moco. Y ahí no es fácil barrer ese moco, porque está alterada la anatomía. Entonces, esos chicos con bronquiectasias, de chicos, después de grandes, hacen bronquitis aguda, bronquitis crónica. Es una alteración morfológica del árbol respiratorio. Por eso chicos que tenían tos convulsa, tos ferina cuando eran niños, de grandes tenían patologías crónicas pulmonares, sobre todo si agregaban otros trastornos como cigarrillo. Hoy la enfermedad está prácticamente erradicada, así como la contamos. Pero hay grupos de... ¿Por qué está erradicada? Porque estamos todos vacunados. Ahora vamos a ver qué eficiencia hay en la vacunación. Pero hay grupos de riesgo que son los niños pequeños, neonatos, menores de 28 días y adultos mayores. Por eso la vacunación que antes se hacía triple bacteriana cuando eras chico, ahora vamos a ver, y el refuerzo a los 18 años doble bacteriana, toxoide diftérico y toxoide tetánico, hoy se hace con triple. Se vuelve a colocar la vacuna acelular contra la Bordetella pertussis. ¿Por qué? Porque en esas personas vacunadas de niños, de grandes, si estamos en contacto, podemos hacer un cuadro leve, frustro, de Bordetella pertussis. Un cuadro respiratorio banal que nadie le da importancia. Pero se vio que había niños neonatos, no niños, neo de menos de 28 días con insuficiencia respiratoria aguda, infecciosa, que iban a respirador y muchos al óbito y no se sabía cuál era la causa. Hasta que apareció la PCR para buscar brucelas. Y se vio que esos niños tenían infecciones severas por por Bordetella. Y se las habían contagiado de no de sus convivientes, porque el bebito chiquito, el de los padres, los amiguitos, nadie más, que había tenido una forma frustra. Por eso hoy se revacuna también a los adultos. No para prevenir la infección en el adulto, sino para prevenir que contagien niños pequeños y ancianos, que son los grupos de riesgo para tener infecciones graves. La Bordetella pertussis, entonces, es un bacilo gram negativo, aerobio y microaerofílico, que tiene fimbrias para adherirse al epitelio respiratorio por gotas de flujo. Una vez que llega,
se adhiere y ahí adherido va a producir toxinas, exotoxinas, toxina pertussis, toxina adenisiclasa, toxina dermonecrótica, que lesiona el epitelio del árbol respiratorio, dando daño de la mucosa con necrosis, y es la causa de esa tos paroxística, típica de la coqueluche. Esas siempre queda adherida ahí al epitelio, no hay bacteriemias por Bordetella pertussis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fíjate, ¿qué muestras? Como dijimos recién, no va la sangre, queda solamente en el aparato respiratorio superior o inferior, pero ya están en el superior, así que ¿qué hacemos? Secreciones rinofaringias. Lo mejor es un hisopado bien retrofaringio. Lo que yo hago es me hago preparar hisopos, en vez de en palito de plástico o en palito de madera, en un alambre finito. Un alambre que sea flexible, ¿viste? Eso como las de la floristería, esos. Me hago preparar el hisopo ahí, lo meto en un tubo de ensayo y lo esterilizo así. Entonces, cuando le voy a sacar la muestra al chico, al ser flexible, puedo ir bien retrofaringio. Bien la pared posterior es donde hay que tocar, no ambas amígdalas, sino bien la pared posterior. Para tomar la muestra de hisopado bien retrofaringio. Por supuesto que en el periodo catarral de la enfermedad, cuando el chico tiene esa tos productiva. ¿Qué hacemos con eso? El diagnóstico es fundamentalmente directo. Antes era lerdo, hoy es rápido. Antes, cocobacilos gram negativos pequeños. Nadie lo puede decir que sea sí o sí Bordetella. Cultivo. Fíjate, en 1906, Bordet y Zhengzhou crearon el medio, descubrieron el microbio y crearon el medio, por eso se llama Bordetella por Bordet. Todos se inmortalizaron poniendo sus propios nombres. El problema del cultivo de Bordet y Zhengzhou, que no tienen que aprender el nombre, cultivo en medio especial y listo, el problema es que demora 5 días en crecer. Y necesito ponerle penicilina al medio, recién hidratada, en el momento. Tengo que hacer el medio para cada paciente, un bodio. Y aparte de eso, ¿por qué penicilina? Porque las bordetelas, desde ya les digo, son todas resistentes a la penicilina. Entonces, le pongo peni para inhibir todos los estreptococos que están en la retrofaringe y dejar crecer la bordetela. Pero tengo que esperar 5 días, un poco tarde. Hoy en día tenemos otras técnicas, búsqueda de antígeno por inmunofluorescencia directa y fundamentalmente PCR. Esos niños, esos neonatos que les conté, hay trabajos de acá de Rosario, esos neonatos que les conté que fallecían de insuficiencia respiratoria sin diagnóstico, pudimos empezar a hacerle diagnóstico cuando tuvimos PCR para Bordetella pertussis. Sin PCR es imposible llegar al diagnóstico. Así que si vos tenés un niño pequeño, un anciano con un cuadro característico, hay que gastar plata. Búsqueda de antígenos, si te da negativa la búsqueda de antígenos, gasta en PCR. ¿Se puede hacer diagnóstico indirecto? Se puede, pero es lerdo, elevan los anticuerpos recién a la 3ª semana de la enfermedad. Así que hay que hacer seroconversión a las 3 semanas, de 2 a 3 semanas, y hay que esperar el resultado todo ese tiempo. Más vale que es retrospectivo, pero no sirve epidemiológicamente, pero no sirve para el diagnóstico. Hay vacunas. Hablamos de la pentavalente, ya hablamos, que la primera que había era la triple bacteriana. Toxoide diftérico, toxoide tetánico, ustedes ya saben qué es eso, y Bordetella pertussis muertas, inactivadas. Hoy en día tenemos la vacuna acelular, toxoide diftérico, toxoide tetánico y antígenos de Bordetella pertussis. Muchísimo mejor tolerada, con muchísimo mejor
producción de anticuerpos. Y estamos todos vacunados, vos fijate, 95% o más lo verde, amarillo entre el 90 y 95, y menos del 90% de la población lo que está en rojo. Vos fijate que entre el 90 y el 95 se considera una buena cobertura, así que prácticamente todo nuestro país está en buenas condiciones. Un departamento de San Luis no dio datos, así que por eso está blanco. Pero ojo, porque tenemos casos importados de países limítrofes, de Paraguay, de Bolivia, donde la vacunación no es eficiente. Y nuestras fronteras, vieron ustedes que son un colador, cambiables, y la gente va y viene trayendo droga, trayendo cosas, trayendo de todo, y también trayéndonos enfermedades. Después me va a decir que soy xenofóbica, no es que soy xenofóbica, en verdad tenés que pensar, si ves a alguien acá en el Centenario que viene con un cuadro semejante y le preguntas y me dice, no, vengo de Paraguay, pensar que puede tener esta enfermedad, porque pensamos poco en esta enfermedad nosotros por el grado de vacunación que tenemos. Ojo con los niños que tienen asma, ojo con los ancianos con insuficiencia respiratoria o con insuficiencia cardíaca, porque eso agrava el cuadro. O los niños pequeños con alteraciones cardíacas, eso también agrava el cuadro. Hemófilos e influenza, cuando se los cuente les va a hacer acordar algo y me van a tener que decir algo. Los hemófilos se llaman hemófilos justamente porque son cocobacilos muy pequeños que necesitan sangre para desarrollar. En general necesitan factores 5 y 10 de la coagulación, sin ellos no desarrollan. Por eso siempre usamos medios con sangre o agar chocolate con eritrocitos rotos. Son muy pleomórficos, cambian mucho de forma. Yo la primera meningitis que vi no sabía si eran cocos, bacilos, estaba desesperada, sola, llamé a mi jefe y mi jefe vino y me llamó por teléfono y me dice, no había celular. Tema, dice, ¿usted qué ve? Le digo, mire, Rodolfo, veo bacilos y cada tanto un coco. ¿Son gran negativos o son gran positivos? No, le digo, yo al teléfono así, ¿no? Mirando el microscopio. Son todos de gemelo. Le digo, no, son todos gran negativos, no hay gran positivo. Y me dice, bueno, sí, ¿pero usted ve un bacilo? Sí, le digo, veo un bacilo, era un líquido cefalorraquídeo de un niño con meningitis. ¿Ve un bacilo? Sí, le digo, hay bacilos, pero también hay cocos, Rodolfo. Y me dice, si usted ve un bacilo, y es una meningitis, y es un chico, son hemófilo influenza. Informe vegemenos que la va a acertar. Por supuesto que al otro día estaba desesperada para ver la placa, eran hemófilos, Rodolfo tenía razón. Pero te da un buen chucho cuando vos ves eso. Vos decís, en general las meningitis nunca son mixtas, siempre son puras. Y era un chico que no estaba accidentado, no tenía nada, pero vos ves eso, decís que mierda nunca le informo. Tenés que aprender a verlos. No forman esporos y algunas cepas son capsuladas. Las cepas capsuladas son las cepas, como siempre, más virulentas y son las que logramos neutralizar con la vacuna. Fíjate que factores de virulencia tiene el polisacárido capsular, que lo divide en distintos serotipos. Está destacado el B, porque es el más común que produce infecciones en el humano. ¿Voy muy rápido? Vamos, porque estoy un poco acelerada, ya les dije. El lípido A de la endotoxina del lipopolisacárido, el lípido A, que tienen todos los gram negativos, y también tienen IgA humanas proteasas. Por lo tanto, que esas IgA proteasas le sirven para degradar, romper las IgA que de la inmunoglobulina A y de la inmunidad arcaica innata que tenemos en la mucosa del árbol respiratorio. Escuchar las patologías que produce. ¿Y a dónde están? Hemófilos influenzae, de un 30 o 50% de la población tienen hemófilos como parte de la microbiota del árbol respiratorio superior.
Por lo tanto, si yo en un exudado faríngeo te informo a vos, se obtiene regular desarrollo de Haemophilus influenza, ¿vos le das bolilla? No. No. ¿Qué tendrías que buscar en un exudado faríngeo? ¿Qué microbio buscamos? ¿Cómo? Bordetella, sí, pero en general no hay. Cuando vos pedís un exudado faríngeo como un niño tiene anginas, ¿qué pedís? Piógenes, aureus. Aureus, no. Lo único que pedís en un exudado faríngeo, buscar, es aerobio, es Streptococcus metamolítico grupo A, Streptococcus piógenes. Staphylococcus aureus es parte de la microbiota habitual, de la faringe. La única que da faringitis es Streptococcus metamolítico del grupo A. Pregunta de examen. Entonces, los tenemos en la microbiota de las vías respiratorias superiores. Puede descender, a pesar que es inmóvil, aprovechando, por ejemplo, una infección viral previa. Puede descender y dar epiglotitis. Es la primera causa de epiglotitis aguda en nuestro medio, del falso Krupp. Algunos de ustedes habrán tenido cuando era chico y tu mamá todavía te lo cuenta que te salvó la vida, yendo media desnuda al hospital cuando vos estabas ahogado con la piedrita y todo eso. ¿No? ¿Alguno habrá escuchado el falso Krupp? Cuando eras chico me diste tanto trabajo con eso, cada vez que se te cerraba el pecho, decía la madre, no se cerraba el pecho, la epiglotis se edematizaba y pedía la entrada de aire. Tenían que internar con corticoides, antibióticos y carpa de oxígeno u oxígeno. ¿Quién da el verdadero Krupp? Ahí lo escuché, díganlo más fuerte porque no sé si escuché bien. ¿Qué bacteria produce el verdadero Krupp? ¿Se lo olvidaron? Lo dijo una voz masculina, vuelvo a decirlo porque está bien. Colinebacterium diphtheria. Yo pregunté bacteria. Ojo cuando uno pregunta, ¿no? Si pregunta enfermedad o pregunta bacteria, porque ahí después empiezan el bodrio en el examen. Entonces, ¿qué bacteria? Como decir Colinebacterium diphtheria. ¿Pero qué produce la difteria? Bien. Ese es el verdadero Krupp, el Krupp diftérico. La pseudomembrana esa blanca que cubre toda la glotis y el paciente no puede respirar. Aparte de epiglotitis, en general en niños pequeños, lactantes, antes de los 2 años, da también traqueitis, bronquitis, neumonías de la comunidad y puede dar también empiema, pleuresía. De la faringe también puede ascender y dar sinusitis aguda, sinusitis crónica, por las trompas, otitis media. El niño se toca los mocos, se toca los ojos y tiene conjuntivitis bien purulenta. Y de ahí, de la propia microbiota, puede ir a la sangre y puede ir a hacer una bacteriemia y localizarse fundamentalmente el sistema nervioso central, dando meningitis aguda. También, mucho menos frecuente, puede dar artritis, puede dar osteomielitis, puede dar peritonitis primaria, muchísimo menos frecuente. Todo este show, ¿a quién les hace acordar? ¿A la cándida? ¿Neumococo? Sí. Streptococcus pneumoniae. ¿Se acuerdan? El 50-40% de la población lo tenía en la faringe, desciende, sube, baja, pim, pum, pum. El mismo show. El mismo show. Causas, acá puedo preguntar en un examen. ¿Qué bacterias causan neumonía típica de la comunidad? Neumococo. Streptococcus pneumoniae y segundo en frecuencia, Haemophilus influenza. Ahí puedo preguntar en el examen, ¿cómo se presenta un paciente con una neumonía típica?
examen más colaborativo que este, imposible. ¿Qué tiene un paciente con una neumonía típica? ¿Sí? ¿Fiebre, dijeron? No escuché, dale, no importa, si se equivocan hago un show igual. Sí. No me depriman porque ya vengo deprimida, levántenme un poco el ánimo, vamos. Todo se debe encontrar. Ya de ayer le vengo fallando. Ahí. 2 puntadas de costado, ¿qué más? Fiebre alta, disnea, dificultad respiratoria, ¿qué más? Si tiene un bloc neumónico en el pulmón, ¿qué tendrá? Tos. ¿Cómo es la tos? Poco. Productiva. ¿Tiene catarro entonces? ¿Cómo es el catarro? ¿Eh? ¿Cómo es el catarro de una neumonía típica de la comunidad? Esputo, purulento, verdoso, asalmonado, a veces porque tiene algo de sangre por la reacción inflamatoria. Es un cuadro hiperagudo. Hasta antes de ayer el paciente estaba bien, o ayer empezó con fiebre, hoy tiene fiebre de 40. Es una patología bien llamativa al paciente. Lo mismo pasa con el Haemophilus influenza. Hay otros hemófilos que pueden afectar al hombre. Haemophilus ducreyi, que les dije que no tenemos nosotros en nuestro país, son pacientes del África, de Centroamérica, de países más cálidos y aún más pobres con déficit de medidas higiénicas. Lo que da es el chancro blando o chancroide. Diagnóstico diferencial con el chancro sifilítico. Chancro sifilítico duro, bordes netos, fondo limpio, indoloro. Lo que duele es la adenopatía satélite. Haemophilus ducreyi, chancro blando, bordes irregulares, romos, y fondo bien saneoso, purulento y doloroso. El Haemophilus ducreyi, el chancro blando o chancroide, el contagio sexual, que es una infección de transmisión sexual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico directo. Bueno, por supuesto, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, esputo, BAL, hemocultivos. Siempre que piensen en neumonía bacteriana de la comunidad primaria, neumonía típica, siempre se acuerdan que la muestra es esputo más hemocultivos serianos. Porque más del 40%, el 50% de las neumonías primarias típicas son bacteriémicas. Esos picos de fiebre de 40 que tiene el tipo son porque hay shock de bacterias en la sangre. Entonces, a veces en el esputo es una muestra muy vapuleada. Porque vos decís, ¿lo tendrá en el esputo o cuando pasó por la vía respiratoria se te contaminó? Pero si tenés hemófilos en la sangre y un bloc neumónico, no hay duda. Y aparte, en los hemocultivos, tanto los neumos como los hemófilos, crecen muy rápido. En 6-8 horas tenés el hemo positivo. Le viste el gram del hemo y ves eso, diagnóstico. Chao. Le hacés el cultivo, por supuesto, pero ya está. ¿Ves el cultivo? Cultivo en medios enriquecidos con sangre, con factores, lo que les dije al principio, 10 y 5 de crecimiento. También se puede hacer aglutinación, buscando antígeno directamente del líquido cefalorraquídeo, lo que ustedes ven ahí abajo. Positivo aparecen los grumitos, negativo queda homogéneo. Y también se puede hacer detección del genoma, pero para Haemophilus ducreyi, no para Haemophilus influenza. Entonces, Haemophilus influenza, el diagnóstico es directo. Gram, cultivo, detección de antígenos. Vienen algunos de los compañeros de ustedes o de otros años a la consulta y todos me preguntan lo mismo. ¿Cómo me acuerdo
de qué métodos de diagnóstico tengo que usar, cómo tengo que pedir. Lamento comunicarme que tengo que estudiar. Que acá tiene que decir directo, allá tiene que decir directo, periodo agudo, no periodo, esto no hay interpretación. Quieren una solución mágica para acordarse. Venga, no la. Les aviso si que no vengan a contar. Está re enojada. Qué mala. Les avisé que estaba mala. Sí. Tenía la oportunidad de rajar, no rajaron, ahora sí. No es académico, ¿no? Fíjate lo que pasó. Cuando yo era joven, las meningitis que me llamaban para las urgencias, porque la meningitis ya lo vamos a ver en defensa, es la urgencia en microbiología. Un pibe con una meningitis, o un adulto, con una meningitis purulenta, con líquido turbio, hay que llamar al microbiólogo a cualquier hora de la noche, de la mañana, le joda, no le joda, proteste, no proteste, tenés que ir, tenés que hacerle el grano, para ver cuál es el diagnóstico. ¿Qué otras causas de meningitis conocen aparte del hemófilus que se lo acabo de decir? El neumococo. Meningococo y qué más. Cándida. Bacterias. Bacterias. Purulentas. Neumococo. ¿Te acordás que eran 3 para el adulto, 3 para el niño, 3 para el neonato? Adulto, meningo, coco gram negativos, Neumo, diplococo gram positivos, lanceolados en llama de vela. Hoy estudiamos hemófilos, bacilo gram negativo pequeño. Vos fijate que 3 morfologías muy distintas. Yo miro el gram y le doy al médico, le digo, ojo que son neumo, diplococo gram positivo. Ahí vos eso lo tenés que saber. Yo te voy a informar coco gram negativo, diplococo gram negativo en grano de café. Vos tenés que traducir eso en tu cabeza, meningo. Aíslo el paciente, busco la causa, doy tratamiento a los convivientes, hago un bolonqui porque hay otros posibles casos. Neumo, diplococos gram positivos. De la propia microbiota trato a ese pobre tipo y le digo que es difícil, que va a quedar como entraste, que es posible que se muera, aviso a la familia, abro el paraguas, porque siempre son graves. Hemófilus, cocobacilos gram negativos. A mí cuando me llamaban a las 3 de la mañana, tenía que ir para como un laboratorio estaba cerrado, puro, tenía que ir hasta el fondo, me pegué unos julepes que no te cuento, y entonces entraba, era otra época igual, pero entraba mirando para todos lados con la cosa, solita mi alma, mirando, yo apenas usaba radio llamado, mirá lo vieja que soy, comuníquese con el sanatorio tal, nada. ¿Qué miércoles no me dicen para qué? Como llamamos por teléfono, era todo el mundo, era otra vida. Y entonces ya iba, me daban el líquido, volvía al laboratorio a mirar. Y cuando yo llamaba y le preguntaba, ¿qué edad tiene? 2 años. ¿Eutrófico o desnutrido? Eutrófico. Yo iba en el auto manejando y pensaba en ese gram que vimos recién. Más lindo porque lo pensaba con muchos leucos. Más leuco tienen, mejor anda el paciente. Pensaba en eso. Y casi nunca le erraba, porque eran las meningitis más comunes. Hoy no hay. ¿Por qué no hay? Porque en los años 90 empezó la vacuna. La vacunación es gratuita y obligatoria. La vacuna es contra el hemófilus influenza tipo B. Es antígeno capsular del hemófilus. Antígeno, nada más. Una vacuna no infectiva, una vacuna que se le puede colocar a cualquier persona. Y de hecho, mirá lo que pasó, de los casos de meningitis a después, de enfermedades invasivas por hemófilus, cuando después de la vacunación. Prácticamente hace 10 años que no tenemos en Rosario casos de meningitis por hemófilus. De todas maneras, era mejor no tener ninguna meningitis, ¿no? Pero de las 3, era la bacteria con mejor pronóstico. Pero hay muchas personas sordas, hay muchas personas con capacidad visual disminuida, o con alteraciones motoras, como secuelas de las meningitis por hemófilus. Brucella es una
es un bacilo gram negativo, fastidioso, inmóvil, que tiene muchas especies y que produce una enfermedad zoonótica que todos conocemos, la brucelosis. Muchos de ustedes que serán no lo digo peyorativamente, porque mi familia también es de un pueblo, de una ciudad pequeña o del campo. Mi marido es de la chacra, así que no tengo autoridad moral para decir pero o crían chanchos, o crían ganado. Es una enfermedad muy común en nuestro medio. Somos zona endémica de brucelosis y la seguimos siendo, desgraciadamente. La brucelosis es una enfermedad zoonótica que nos contagiamos siempre de los animales. Tenemos diferentes especies con diferentes reservorios, abortus, que produce aborto en las vacas, por eso se llama aborto, no produce aborto en las mujeres, no tiene nada que ver, es en la vaca. No hagan ninguna elaboración, déjenlo ahí, ya está. Que era la más común antes en nuestro medio, ahora es la Swiss, la más común, que es el reservorio de los cerdos, los chanchos, criadores de chanchos, veterinarios, matarifes, carniceros, y también la melitensis de cabras y ovejas, de ganado caprino. Hay también de los perros, las canis, mucho más infrecuente en nuestro medio. Y bueno, la neotomá es de los roedores que no tenemos y la mari del ambiente marino que obviamente tampoco tenemos por dónde. La brucela es un bicho malo. Yo siempre digo esto y muchos alumnos cuando me encuentran me dicen, ¿sabes qué viene de Cristo? Porque me acordé que usted decía, la brucela es un bicho malo. Es un bicho malo, tiene factores de virulencia raros y evade el sistema inmune. ¿Por qué evade el sistema inmune? Porque una vez le encantan las células que derivan del retículo endoplástico. Por lo tanto, vaso, médula ósea, ganglio linfático, hígado, es una enfermedad sistémica. Y lo que tiene es que vive adentro de los macrófagos. Se crea una vacuola dentro del macrófago y ahí vive e impide la unión del lisosoma con el fagosoma. Por lo tanto, no hay ese chorro de cloro que mata las bacterias en los macrófagos. Y las células siguen con ella. Por eso hace infecciones crónicas o infecciones latentes. Y por eso después el paciente puede tener PUCE, infecciones recidivantes de brucela. La brucela, bueno, esto es un poco más grande para que lo vean, cómo altera tanto la inmunidad celular, humoral y el complemento, y se transmite a todo el organismo por vía hemática y por vía linfática dentro de las células del sistema inmunológico que nos defiende. Así que hace una cosa bastante loca y por lo tanto es difícil de tratar, porque dentro de los macrófagos es difícil, o de los granulocitos, es difícil que lleguen los antibióticos. Por un lado es un bicho malo por eso, y por otro lado es un bicho malo porque entra por cualquier vía. Entra por piel sana. Por piel sana. Siempre hablamos de que tiene que tener una lesión, una pequeña fracción del tejido, ¿verdad? No, esta entra vía digestiva. ¿Con qué? Con quesos no pasteurizados, con leche no pasteurizada. Yo les dije que no tengo mucha autoridad moral para decir que no coman las cosas, porque yo como de todo. Habitualmente como en los mercados, hay esas fotos mías comiendo en Perú, en cualquier lado, en la India, te dan con la mano. No soy muy asquerosa, a pesar, porque puede más mi poder morfar que las microbios. No pienso en los microbios como. Lo único que no como es quesos caseros. No como, tampoco sé. El momento más loco que como
eso en circunstancias muy poco higiénicas, era cuando en el año 99, una cosa loca que hicimos con mi marido y mis 2 hijos que eran chicos, fuimos al Machu Picchu en auto. Fue un vole porque no había camino, bueno, un viaje muy exótico, pero cuando llegamos al Machu Picchu, al Cusco se había desmoronado, qué sé yo, la vía del tren, y entonces fuimos en helicóptero. Pero el asunto es que a la vuelta, que teníamos que volver en el helicóptero, llovía cántaros y los helicópteros no tenían cosas de navegación. Navegaba mirando el río Urubamba el tipo. ¿Viste? Si no veía el río, bajaba. Bueno, esperamos no sé cuántas horas en una escuela abandonada, allá arriba, en aguas calientes, todos esperando ahí, el turista yo al lado del mundo, y fuimos a las 6 de la mañana y era, qué sé yo, que ahora llovía, bueno, y había una pobre señora que vendía torta y de chocolate, me acuerdo bien, y sándwiches de queso. Yo miré los sándwiches, la torta se acabó, y miré los sándwiches, y al último vi 2 o 3, yo soy muy tarde. Yo me lo como. Y mi hijo, que era chico, era el año 99, así que Clara tenía 9, tenía 12, 11. Me dice, mamá, ¿vas a comer queso de acá? Le digo, tengo mucho hambre, confío en mi ácido gástrico. Y no me pasó nada. Pero queso por ahí no te como. Es lo único que no te como, porque le tengo respeto a la Bruselas. Porque todo el que trabaja con Bruselas vivas se enferma. Por más que trabaje en campana, es un bicho muy contagioso. Vía digestiva, vía inhalatoria, por conjuntivas, por gelsana. Cuando yo tomaba micro, una de las preguntas malas que tenía, era mala, era para que piensen qué microbios entran por piel sana. Así que la pueden ir pensando porque en algún momento la puedo reflotar. Una Bruselas. ¿Qué ITS entra por piel sana? Ya les di una ayuda. ¿Qué infección de transmisión sexual entra por piel sana? Que según la práctica sexual del paciente puede aparecer la lesión en cualquier sitio. Y dar rienda suelta a la imaginación. La primera, ¿qué ITS? El nombre de prima. Sífilis no. Treponema pallidum, sífilis. ¿Se acuerdan que el chancro está en el sitio de la inoculación? Y de acuerdo a la práctica sexual del paciente puede aparecer una Ah, mira. Sífilis, mira. No puedo creer. ¿En Bruselas? No se Basta. acuerden de su fantasía. Después me van a hacer una denuncia que estoy diciendo. La Bruselas, al tener esa posibilidad de vivir intracelular dentro de los macrófagos, tiene la posibilidad de autoperpetuarse. Por eso el paciente va a tener, cuando comienza la enfermedad, los signos agudos de fiebre, fíjate que no, qué difícil para decir en Bruselas. Fíjate, fiebre, adenopatías, hepatosplenomegalia, cefalea, artralgia, mialgias. Con eso vos decís, es una brucelosis de acá a la China. Hay millones de enfermedades que tienen eso. Ahora vamos a ver todos los virus que producen lo mismo. Así que es muy importante para hacer diagnóstico de brucelosis la noción de foco epidemiológico. Pacientes veterinarios, matarifes, que trabajan en frigoríficos, el gringo que es del campo, que trabaja con los animales, ¿cómo se llama esto? El camionero que lleva y trae las vacas. Por eso, ojo,
¿Cuál es la UP del camionero que va al Chaco? La 9. ¿Están dando esa? ¿Qué están dando? Bueno, están por ahí. Por eso esto viene el video. Ojo, ese camionero puede tener brucelosis. No es la del Chagas esa UP. Porque todos dicen eso, Chagas. No tiene Chagas. Porque si tuviera todo eso tendría un Chagas agudo. Rarísimo de pescar un Chagas agudo. Así que ya lo vamos a ver creo que la semana que viene. Creo que la semana que viene. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué muestras le sacamos al paciente? Sangre, hemocultivos seriados, es la única patología que los hemocultivos deben dejarse 4 semanas, un mes. Por lo tanto, ustedes me tienen que especificar a mí en el pedido Brucela, buscar Brucela, diagnóstico brucelosis, algo que yo lo sepa. Porque si el microbiólogo no lo sabe, a los 7 días lo tira. La única patología que merece un mes de incubación los hemocultivos es Brucela. Otras muestras pueden ser médula ósea, función de ganglio linfático, función de hepática, función esplénica, mucho más rara porque sangra mucho, líquido cefalorraquídeo. Otras presentaciones pueden ser presentaciones localizadas como abscesos articulares, artritis, abscesos óseos, mucho más raras, osteoarticulares, mucho más raras, pero yo he visto, existen. El cultivo, los hemocultivos demoran 30 días. También se pueden cultivar en otros, a la sangre, para ver las colonias, demoran 4 o 5 días, no son rápidas. Se puede buscar antígeno, sobre todo el líquido cefalorraquídeo, y también se puede hacer biología molecular para la especie abortus, para las otras especies no hay. Lo que se usa mucho es el diagnóstico indirecto, porque tenemos estos pacientes que tienen pucetas agudas sobre una base de una infección crónica por Brucela, porque muchas veces te infectas y nunca más te lo sacas de encima la bacteria. Tenés épocas que no tenés síntomas y épocas que aparecen los síntomas. Entonces, podés buscar IgM, diagnóstico de enfermedad aguda, y si no, podés hacer diagnóstico serológico indirecto. Una aglutinación es el rosa de Bengala, otra aglutinación es la RAT. Y entonces, ¿vos cómo haces? ¿Alguien tiene un fibrón que se pueda usar en la mesa? El asunto es así. Rosa de Bengala. En suelo del paciente, diagnóstico indirecto. ¿Positivo o negativo? Negativo, no brucelosis. Listo. Salvo que vos lo hayas hecho en los 3 primeros días de la enfermedad, muy temprano o muy viejo en los anticuerpos, que ya el cuadro clínico no sería por eso. Pero si vos lo haces 3, 4, 5 días luego de comenzados los síntomas, te va a dar positivo. ¿Ese positivo es positivo, ya está? No, porque da falsos positivos, no da falsos negativos. Entonces, ese positivo lo tenés que confirmar con una reacción específica, con un ELISA indirecto, que te da positivo brucelosis, negativo otra enfermedad. ¿Sí? Este es el algoritmo que tenés que seguir para el diagnóstico indirecto. ¿Por qué? Una sola reacción,
Una sola reacción no confirma el diagnóstico. El rosa de Bengala o la Wright es un test de screening, por ejemplo, prelaboral, preocupacional, pero se confirma siempre con un ELISA. Los valores de corte, creí que lo tenían otra vez. Los valores de corte para ese ELISA indirecto en áreas no endémicas, 1 en 80, positivo 1 en 80. En áreas endémicas, positivo 1 en 160. En nuestro país, en nuestra ciudad, se jubiló un montón de gente muy joven diciendo que tenía brucelosis y que por eso no podía trabajar más en el SWIFT, por ejemplo. Hubo una buena industria de los juicios con esta cuestión. Eran pacientes que estaban personas todo el día en contacto con la brucela en el frigorífico y tenían positivo 1 en 40, 1 en 20, títulos bajos. Y al tipo, a algunos les vino bien jubilarse porque eran pagos, pero a otros le arruinaron la carrera diciendo que estaban enfermos y que no podían trabajar. Estaban infectados, pero en ese momento no estaban enfermos, podían seguir trabajando. Así que tengan mucho cuidado con los títulos de corte y con el diagnóstico. Muchos de nosotros tenemos anticuerpos anti-brucela y estamos infectados, pero no estamos enfermos. Así que somos aptos para seguir trabajando. Bueno, el contacto es siempre de los animales al hombre. Por ejemplo, los veterinarios que asisten el parto de las vacas, en la placenta y cualquier cantidad, en los neonatos de brucela, o los que ordeñan la leche. Viste que la leche cuando ordeñan a mano, como antes, hace un spray, entra por las conductivas, por la piel, por todo. Por eso la leche tiene que estar pasteurizada. Con la pasteurización se mueren las brucelas. El grupo ASEC es un gran grupo de muchos microbios, no aprendan los nombres, porque no tiene sentido. Son todos micobacilos gram-negativos que forman parte de la microbiota habitual de la boca y de las vías superiores. Y tienen muy poco poder patógeno, solo causan infección cuando encuentran un paciente inmunodeprimido o con alguna alteración. Yo he visto endocarditis, por ejemplo, por Cardiobacterium, lo presentamos, por Eikenella corrodens, pero son siempre pacientes inmunodeprimidos en terapia con corticoides, con un tumor de base, con citostáticos, en radioterapia. No son pacientes que vienen de la calle con un grupo ASEC. La última de esta tanda, después tenemos otra tanda, es la Legionella neumófila. La Legionella neumófila tenemos pocos en nuestro país casos. El caso rimbombante, que a todos les va a quedar en la cabeza, es la hija de Pampita. Vieron que tenía una nenita que murió, creo que de 6 años, de una insuficiencia respiratoria aguda. Pibita que tenía plata, tenía todo lo que hay que tener. Le erraron en el diagnóstico y la piba se murió. ¿Por qué le erraron en el diagnóstico? Porque no pensaron en Legionella. La Legionella tiene una característica muy loca, que son parásitos intracelulares, la bacteria, de parásitos. La bacteria vive adentro de amebas, de entoamebas de la microbiota habitual. Entoamebas que no son patógenas para el hombre en sí, que viven en el agua estancada, en el agua podrida, y la nenita parece que habían viajado a México los días previos, habían estado seguramente en uno de esos super hoteles 5 estrellas, como va Pampita, por eso está así, de linda, como ella son. Pero nadie tuvo en cuenta ese detalle. Vieron que tenía una infección respiratoria con un gran distrés respiratorio y la trataron con penicilina, pensando
que era un Haemophilus o era un neumo, y no pensaron nunca que era Legionella, que son resistentes a la penicilina. Por eso la nena falleció. Así que después hubo otros casos, pero menos rimbombante, una enfermera creo que de Junín, de Rojas, Junín me parece, a lo mejor alguien es de por ahí, pero bueno, la hija de Pampita es un emblema de esta enfermedad, pobrecita. Viven dentro de los protozoarios, y la nenita seguramente se habrá bañado en el agua, habrá tomado agua, habrá entrado las amebas con la bacteria adentro. Parasita un parásito la bacteria. Una vez que llega al pulmón, lo que hace es, se une al epitelio, hace una endocitosis y ahí adentro libera la bacteria. Inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma y vive intracelular dentro de los macrófagos. Son patologías respiratorias agudas, la neumonía muy grave. Se puede sacar tejido pulmonar por biopsia a cielo abierto, BAL, esputo, si un niño no es vector, así que hay que hacer un BAL, o el esputo inducido, niñas y mujeres. También se puede buscar en suero, en orina. El GRAM no sirve para hacer diagnóstico. Para verlo hay que hacer una impregnación argéntica con placa y se ven esos pequeños bacilitos. Hay aglutinaciones para hacer diagnóstico rápido, búsqueda de antígenos. Qué pena no pudieron hacerle. El cultivo es muy lerdo, no sirve para diagnóstico de la enfermedad aguda, es hasta 30 días en medios especiales. Si hay búsqueda de antígenos, esto es una inmunofluorescencia directa, esas son las legionelitas, que brillan con la fluoresceína, porque lo que yo le puse acá, el anticuerpo marcado con fluoresceína. En el esputo de la paciente o del paciente había las legionelas, se pegaron, y por eso brilla el microscopio a campo oscuro, o se puede hacer PCR. Vos fijate que esa nena, toda la placa, porque el tipo creo que encima es de plata, toda la placa, y no hicieron el diagnóstico. No creo que tenían 6 años. Por supuesto que son grupos de riesgo, niños pequeños y ancianos. Siempre hay que averiguar eso si estuvieron bañándose en aguas estancadas, en arroyos. Tampoco uno debería bañarse en ese agua. Tampoco hago caso. Donde me puedo meter, me meto. Uno nunca sabe si va a volver. Lo más que fui es el norte del Neuquén. En el norte del Neuquén hay aguas, hay geysers. El único lugar en la Argentina donde hay geysers. Y sale en agua a 90 grados por el volcán Tomullo. ¿Alguien es de Neuquén? Es muy bien. Salen aguas termales y hay gusanos, pero macroscópicos, que viven como a 50 grados, que son termofílicos. También en esos aguas con esos gusanos me metí. El diagnóstico indirecto es retrospectivo. Así que diagnóstico directo, inmunofluorescencia directa y PCR. No cultivo, no grano. Pueden hablar un minuto que cambio de pausa. Porque empezamos como 20 minutos tarde con el show de la llave. Los otros me dijeron que no estaba la llave, que viniera, que subiera a leer. La tipa estaba hablando por teléfono allá. No estaba buscando la llave. Ustedes lo habrán escuchado 8.000 veces en la tele. Es un mosquito que lo que tiene de particular son esas rayitas. Esas rayitas en las alas. Ahora vamos a ver otro.
y se para de esa manera particular con las patas bien traseras bien levantadas. El Aedes aegyptis es el vector de varias de estas enfermedades endémicas que producen todas el mismo cuadro clínico. Vamos a simplificar el cuadro clínico. Todas estas enfermedades producen fiebre, cefalea, dolores musculares, atralgias y mialgias, decaimiento, astenia. Ustedes ven que es algo bastante inespecífico, que vimos recién que la brucela no podía producir, fiebre tifoidea puede producirle, un estado pseudogripal puede ser tranquilamente. Algunas de estas enfermedades tienen alguna cosa patognomónica que vamos a ir viendo en particular. Pero lo que tienen en común es este cuadro sistémico. Son todas enfermedades sistémicas que pueden tener desde un cuadro leve, como que la gente dice, ay, me estoy por engripar, pero no tienen cuadro respiratorio, no tienen tos ni moco ni nada, solo sistémico, general, y algunos dicen, me estaba por engripar, pero bueno, la saqué barata, no me engripé, chao. Y tuvieron dengue, y no se enteraron. Pero hay otros, o tuvieron fiebre hemorrágica argentina. Pero hay en otros pacientes, siendo los mismos los virus, hay en otros pacientes que pueden ir a los fenómenos hemorragíparos y ocasionalmente óbito por esos fenómenos hemorragíparos. Entonces, es el mismo virus que da una amplia gama de cuadros clínicos, desde muy escasa gravedad o prácticamente inaparentes hasta graves mortales. Los virus son los mismos, depende del paciente. Todas estas enfermedades virales pueden ser emergentes o reemergentes. Emergente es una enfermedad, una infección que ha aparecido en los últimos 20 años. Y reemergente son enfermedades que reaparecen luego de muchos años de haber estado extinguidas. Por ejemplo, el cólera, por ejemplo, el dengue, el Chagas. Los virus hemorrágicos están todos transmitidos por artrópodos y roedores. Todos tienen en su ciclo evolutivo o un artrópodo o un roedor que forman parte del ciclo evolutivo. Si, por ejemplo, si desaparecieran todos los Aedes aegyptis del mundo, porque vino ¿cómo se llama esto? Me sale desinfectante la pucha. Insecticida. Un insecticida que los mató a todos. No habría más enfermedad, solo transfusional de madre a hijo. Se terminaría la endemia. Necesitamos sí o sí el Aedes aegypti, que es un vector biológico, en este caso, o algunos roedores, como vamos a ver. Son todos virus ARN envueltos, por lo tanto se contagian por los humores, por los líquidos corporales, todos están restringidos a un sitio geográfico, el sitio donde vive el vector, donde vive el Aedes, donde vive el ratón. Así que siempre los vamos a ver en ese ciclo, en ese sitio, y al hombre se transmiten accidentalmente. El hombre no es el reservorio natural. El reservorio natural son o los mosquitos o los roedores. Tenemos todos estos virus ARN envueltos que pueden producir este tipo de infecciones. Y vos fíjate, los que están recuadrados en rojo son los que vamos a ver, porque los que tenemos, pero vos fíjate que fiebres hemorrágicas. Fiebres hemorrágicas argentina, producida por el virus punín, son endémicas de la Pampa 1, donde vive el ratón maicero. Pero vos fíjate que hay la boliviana con un virus semejante, pero es el virus machuco, brasileña el savia, venezolana el guaranito, ahí sobra una R,
están siempre localizadas al sitio endémico. Algo muy interesante de preguntar al paciente en la historia clínica. Si viajó, si viene, si vivió. Noción de foco. Hantavirus, y después vamos a ver dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. Ébola. Cuando hablamos de los arenavirus ARN envueltos, tenemos los del viejo mundo, la fiebre de Lassa, una fiebre hemorrágica en Europa, y nosotros tenemos el virus Junín. El virus Junín lo descubrió el doctor Maestegui, y no solo lo descubrió, sino que también hizo la vacuna. En Pergamino se encuentra el Instituto de Enfermedades Hemorrágicas, el Instituto Maestegui, donde nosotros tenemos que derivar nuestros pacientes o la sangre, el suero de nuestros pacientes para hacer el diagnóstico. Maestegui hizo todo. Descubrió el virus y descubrió la forma de prevenir la infección. Ahora vamos a hablar de eso. La zona endémica es la pampa húmeda. Ya hay un trabajo de un médico de la provincia de Buenos Aires, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tengo al trabajo, que describió perfecto la enfermedad. No sabía que era viral, pero sabía que era el cuadro clínico, cuadro pseudogripal sin catarro, que en algunos pacientes tenían hemorragias, y descubrió cuándo se daba. Que se daban casos, trabajaba en un pueblo, en la provincia de Buenos Aires. Se daban casos todo el año, pero había un aumento de los casos cuando se cosechaba la cosecha gruesa. El trigo, el maíz, el sorgo, ahora la soja. En ese momento no había soja. ¿Por qué? Fin de marzo, abril, principio de mayo. Porque como hay mucho maíz, hay muchas ratas. Porque los ratones tienen mucho alimento, vieron que se proliferan rápidamente, y entonces más ratas hay, más posibilidad de contagio. El ratoncito maicero, que muchos de ustedes conocerán en el campo, el Calomis musculinus, es el reservorio de esta enfermedad. Por el ratón que esté contagiado, por las heces, por la orina, elimina virus. Esas heces se desecan y las personas lo inhalan. Por ejemplo, entran al galpón donde están estacionados, guardados, esquivados los granos, y hay ratones, y lo inhalan. También la gente de campo, cuando limpia, por ejemplo, la maquinaria que mata a los ratones cuando va a la cosechadora, hay sangre, ahí hay virus. Inhalan o entran por las conjuntivas si no se ponen guantes, si no se lavan las manos, si se restriegan. Una vez que entró al organismo, va primero va al pulmón y de ahí va a todo el organismo, dando fiebre, el cuadro clínico que ya les dije, para ahorrar tiempo. Es una zoonosis, no hay contagio interhumano. Nos contagiamos del ratón al hombre. La gran mayoría de los pacientes mejora espontáneamente, sin tratamiento, y muchos ni se enteran que tuvieron infección por el virus Junín. Un pequeño porcentaje va a los cuadros clínicos de gravedad, que son las hemorragias. ¿Qué hemorragias presenta? Signo patognomónico. Todo ese cuadro, víbices en el paladar blando. Tenés que mirarle a ese paciente el paladar blando. Cuando empieza a ver víbices, hemorragias pequeñas en el paladar blando, es característico de fiebre hemorrágica argentina. Noción de foco, más eso pensar. Gingivorragias siguen, y después puede tener petequias, equimosis y hemorragias de órganos profundos, hemorragias subaracnoideas, hemorragias suprarrenales que los llevan a la muerte, shock y muerte.
Es una enfermedad más común en los hombres, se dice que por el tipo de trabajo que tienen en el campo, pero también se dice que los estrógenos nos protegen a las mujeres, y tiene mucho que ver con la gente de campo y con esta época del año. Puede haber otros ratones, pero el más común es, por supuesto, que el ratón maicero. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico inespecífico, hemograma. ¿Qué tiene en el hemograma el paciente? Leucopenia y plaquetopenia. Glóbulos blancos bajos y plaquetas muy bajas. Los pacientes llegan a tener 5.000, 4.000, 1.000, 2.000 plaquetas. Y por eso empiezan a sangrar. En orina hay proteinuria, cilindruria, porque hay falla renal. Por supuesto que los cultivos celulares no los hacemos en los laboratorios clínicos. Se puede hacer PCR en los centros de referencia y hacer el diagnóstico indirecto. Búsqueda de anticuerpos par serológico. Seroconversión. Pero ¿se acuerdan que la seroconversión se buscaba a los cuantos días? Vos sacabas una muestra hoy de anticuerpos, ¿a los cuantos días para ver? Cuando vieron diagnóstico directo y diagnóstico indirecto, decíamos, sacamos hoy y académicamente sacamos a los cuantos días. ¿Los 40? Dice 40. Es grave esto. ¿A los cuántos días buscamos habitualmente la seroconversión? 2 semanas, a los 15 días. Eso es de libro, para casi todas las enfermedades. Pero yo dije, hay excepciones. Una excepción es la fiebre hemorrágica argentina por virus punino. Hay que hacer 4 tomas de anticuerpos. Primero a la semana, 2, 3 y 4 semanas. Para ver la curva de cómo suben. Siempre el diagnóstico es retrospectivo en esos casos. También se puede hacer punción de ganglio, punción de médula ósea. Y hay vacuna. La vacuna es a virus vivo y atenuado. Se pone a los 15 años, después de los 15 años, una sola dosis en la vida. No se coloca con otras vacunas y tiene un alto grado de efectividad. Todos los que vivimos en zona endémica deberíamos estar vacunados y no lo estamos. En el centenario vacunan. Vayan a vacunarse todos. Y hay que hacer campaña que nadie la hace para vacunar. Se tiran vacunas todos los años porque no hay campañas para colocarlas. De la familia de los hantavirus, el hantavirus estuvo de moda este verano. ¿Se acuerdan que la televisión mostraba Nepuyén? Que en Nepuyén, en el sur, cerca de Esquel, hubo un brote de hantavirus con posible contagio interhumano, que es el único serotipo que tiene contagio interhumano, porque que todavía no está súper comprobado. Hay dudas. Porque siempre el ratón colilargo es el reservorio de hantavirus para el hombre. El hantavirus tiene una enfermedad igual a la que venimos hablando, pero puede tener o tocamiento renal o tocamiento respiratorio, es decir, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. Los pacientes con insuficiencia respiratoria, la mitad se mueren. Son cuadros muy graves. El ratón colilargo es el reservorio y el hombre se contagia accidentalmente. Si vos ves, es el mismo cuadro clínico con la diferencia del cuadro respiratorio y o el cuadro renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Trombocitopenia. Y lo que tiene leucopenia, pero en vez de tener, si es un virus, ¿vos qué decís? En el hemograma va a tener aumento de mononucleares o de polimorfos. Es un virus de mononucleares. Chao, no sirve para este. Este
tiene leucopenia, pero tiene aumento de los polimorfos nucleares. Entonces, si vos no sabes eso, mirás el hemograma y decís tiene una bacteria. Y tiene un virus. Así que, ojo, que hay que pensar en eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por inmunohistoquímica, es decir, el anatomopatólogo en los tejidos, y hay PCR para buscarlo en los tejidos. Y las técnicas de diagnóstico indirecto son retrospectivas. La prevención, dermatización, no juntar mugre, todo lo que ya sabemos. La familia Flaviviridae tenemos virus del dengue, los 4 serotipos, fiebre amarilla, y Zika. El virus del dengue es importante que ustedes sepan que hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. El paciente, todos tienen el mismo vector, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti va y pica a un tipo, a un humano que tiene un serotipo 2. Se infecta. Viene, pica a otro, lo infecta. Así se transmite de persona a persona, pero no directo a través del vector biológico. El reservorio es el hombre, o también hay reservorio selvático, pero él va y viene. La primera picadura con el primer serotipo, el paciente puede tener nada o puede tener un cuadro pseudogripal inespecífico. El problema del dengue hemorrágico viene cuando el mismo paciente es picado por otros mosquitos con otros serotipos. Más serotipos te pican, más posibilidad de tener dengue hemorrágico. Y un dato fundamental en el dengue es la fiebre muy alta, fiebre quebrantahuesos, dicen, de los chuchos que tiene, y la gran cefalea. El paciente dice, no doy más que el dolor de cabeza. Cuadros clínicos que tenés que tener en cuenta cuando hablamos de dengue. Los mosquitos, ahí se lo ve más lindo, a las rayitas. En mi patio he encontrado, no significa que estén infectados, no maté igual. Y hay otros, aparte de la Aedes aegypti, el Albopictus también ahora se ha descubierto que lo puede transmitir, pero no tenemos nosotros. Viven hasta 30 días, pican a la mañana y a la tardecita, si hay luz eléctrica también pican, como casi todos los mosquitos. Y los huevos pueden durar 1 año en agua. Por eso hay que evitar el agua estancada. Lo que hablamos, que se infecta de picar a otro infectado y cuando te pica lo inocula con la saliva, inocula con el tren anterior. Esa siempre es otra pregunta del examen. Y muy importante, el dolor de cabeza. También puede tener eritemas en la piel, pero y náusea, dolor abdominal, un cuadro generalizado. El paciente dice, estoy engripado, pero no tengo tos. Cuidado con eso. En los casos graves de hemorragias, por supuesto que cuando empiezan a aumentar las plaquetas es un buen signo. Otra vez, trombocitopenia con granulocitosis. Ojo porque tiene tocamiento hepático, las transaminasas están elevadas. Se pueden buscar antígenos en los tejidos y biología molecular. Y el diagnóstico indirecto se puede buscar IgM. Si buscas IgM, es diagnóstico de enfermedad cardíaca. En 5 términos. Fiebre amarilla. En el norte de nuestro país, las Yungas, Jujuy, Salta, Misiones, la zona húmeda, selvática, tenemos fiebre amarilla. Si me mandan, yo voy, me encanta. Y no me enfermo, no tengo problema. Fiebre amarilla selvática, reservorio de los monos. Y del mono,
a la luxomnia, una mosquita parecido a un jeje, una mosquita negra pequeña, que pica pica al mono, se infecta y después pica al hombre. Y también en el hombre el Aedes aegypti. Es el vector de la fiebre amarilla urbana. Fíjate, el cuadro clínico es igual con un gran tocamiento hepático. El paciente tiene ictericia, por eso se llama fiebre amarilla. Cuando hablamos, no me acuerdo qué UP era de ictericia, cuando hablamos otros virus que pueden producir ictericia, aparte de los virus clásicos productores de hepatitis, uno es la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué le sacamos al paciente? Sangre y o tejidos. El anatomopatólogo en la biopsia del hígado no los puede ver, y también se puede buscar antígenos, PCR o diagnóstico indirecto. La vacuna se coloca, es una vacuna virus vivo y se coloca hasta los 65 años, una vez cada 10 años. No se coloca de rutina, se coloca a las personas que van a viajar a sitio endémico o que te la exigen para viajar a sitio endémico. Brasil, el sur de Brasil no es endémico. Vieron que todos los años hay niños que hay que vacunarse para ir a Brasil, que si la quieren, que no la quieren, que la... En el sur de Brasil no hay fiebre amarilla. Sí. ¿Puede ser que ahora dure toda la vida? Por lo menos la literatura dice que dura 35 años. Hasta 35 años es lo que dicen los trabajos. Y mayores de 60 o 65, depende de los países, ya no nos vacunan porque estamos deprimidos por inmunosenescencia. 35 años, dice la literatura. La chikungunya, ¿Sí? Vos fijate las diferencias y similitudes del dengue, el chikungunya y el Zika. El dengue, la enfermedad 1779. Los síntomas aparecen una semana después de que te picó. Dolor de cabeza, ya lo vimos todo. En cambio, el chikungunya apareció en el país recién en el 2014. Una enfermedad emergente. No existía en nuestro país. En cambio, el dengue es reemergente. Apareció en África en 1952. Y vos fijate que el cuadro clínico es muy similar, en general de menor cuantía que el dengue. Y se cura solo y puede dejar secuelas. Es raro que el chikungunya tenga hemorragias graves, mortales. Menos grave aún es el Zika. Vos fíjate que el Zika 47 y entró en nuestro país un poco después que el chikungunya. El problema del Zika, que en general es de menor cuantía, es la embarazada. Porque la embarazada, si se infecta de Zika durante el embarazo o unos meses previos al embarazo, puede traerle malformaciones al feto. ¿Qué malformaciones? Microcefalia. Microcefalia con retraso mental. Y lo que tiene el Zika, todos Aedes aegypti, lo que tiene el Zika de característico es la inyección conjuntival, el ojo rojo. ¿Qué bacteria da un cuadro clínico semejante con ojo rojo? Vos fijate, un cuadro clínico parecido tienen todas estas enfermedades, que con este cañón horrendo se ven muy feo, pero ustedes lo van a poder ver, algunas ya las vimos, otras no, como el paludismo. Vos fijate, dengue, Zika, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina, janta, fiebre amarilla, paludismo, ictericia por infecciones virales, leptospirosis, ¿se acordás? Tenía el mismo cuadro clínico con inyección conjuntival.
sepsis bacteriana. Vos fíjate, todas estas enfermedades y algunas más dan cuadros clínicos semejantes, fiebre tifoidea, brucela. Así que vos fíjate cómo ahí importa mucho la noción de foco epidemiológico para obtener un diagnóstico rápido, eficiente y un tratamiento efectivo. Creo que es la última. Bueno, el Zika y el chikungunya, otra vez desviación a la izquierda, y genoma viral y anticuerpos. Esto creo que está en Brasil. En nuestro país hay casos importados de Zika, hay casos autóctonos de dengue. En la provincia de Santa Fe también hay casos autóctonos de dengue. Un problema de la población.